La mañanera del Realizó pueblo la del mañanera del 1 de pueblo mayo del del 1 de mayo 2025, del de la 2025, presidenta Claudia encabezado por la Sheinbaum presidenta Pardo, Claudia Sheinbaum Pardo, quien agradeció a todos los trabajadores del país, llamada Contrón. La presidenta explicó que el horario de la conferencia se movió debido a que sostuvo una llamada telefónica. Fue una buena plática. El gobierno de Estados Unidos está interesado en disminuir el déficit, tener más comercio de ambas partes para beneficio mutuo. Fue una llamada breve y muy cordial, es una llamada señal de que seguimos avanzando en el fortalecimiento del TEDME. Eh, Adelantó que hoy por la tarde tendrá una comida con líderes sindicales a las 2 de la tarde en el marco del Día del Trabajo. Primavera laboral. Mara Bolaños López, titular del Trabajo, informó lo siguiente respecto a la primavera laboral. Según el Banco Mundial, México tuvo una reducción de la pobreza en el rango del 7%. Se reportó una tasa de desocupación, alcanzó un mínimo histórico del 2.22%, la más baja desde el 2005. 9.5 millones de mexicanos salieron de la pobreza del 2018 al 2024. El ingreso promedio nacional se incrementó 19.2% en términos reales, alcanzando los 9.750 pesos mensuales. El incremento salarial a partir del primer piso de la cuarta transformación es de 1.345. El incremento salarial permite en la actualidad compra de 1.8 canasta básica, se tiene al 2.5 canasta al final del sexenio. Ya no existen los tiempos en donde el gobierno ponía y quitaba a los líderes sindicales. Ahora son los trabajadores quienes lo hacen, los procesos son libres y transparentes. Se avanzó en materia de subcontratación, lo que permitió que 3.5 millones de trabajadores sean reconocidos por sus empleadores. También se logró la publicación de la reforma laboral para plataformas digitales, una regulación innovadora que garantiza sus derechos a los trabajadores, además de resguardar sus derechos de elegibilidad laboral. En el caso de la mina de pasta de conchos, se trabaja en el rescate de los cuerpos de los mineros. Ya se obtuvieron 16 cuerpos, 12 de ellos ya fueron entregados a sus familiares. Se logró el reconocimiento del trabajo del hogar en la Ley Federal del Trabajo. Se lograron avances en el ámbito del teletrabajo. La presidenta mostró un gráfico del estado del trabajo global, informe 2025 realizado por la empresa Gallup. México está en el segundo lugar por debajo de Costa Rica. En la conferencia se proyectó un video documental del FOBAPROA, deuda pública que hasta 2023 eran 1.3 billones de pesos, generada por el expresidente Ernesto Zedillo Ponce de León. FOBAPROA, la tragedia. Pablo Gómez, titular de la UIP, habló del FOBAPROA e informó lo siguiente: mala elección. Miren, ¿qué vocero escogieron los conservadores? Ironizó la mandataria al hablar del expresidente Cedillo. Escogieron a uno de los peores presidentes. Ahora todos hablan de lo mismo y le reconocen su labor. Se trata de un sexenio que le causó dolor a millones de familias cuyas deudas cuadruplicaron, deudas impagables. A ellos no les rescató y perdieron todo de la noche a la mañana. Sin embargo, los grandotes, los bancos y grandes empresarios resolvieron sus deudas tras convertirlas en deuda pública. Se convirtió en una deuda de todos los mexicanos que a la fecha se sigue pagando. Hubo países que pasaron por lo mismo, pero adoptaron otras medidas. El FOBAPROA fue una mala elección. Muchos políticos se vieron beneficiados por decisiones discrecionales. No hubo transparencia, ni vale la pena hablar de las opiniones de Cedillo respecto a que en la actualidad hay autoritarismo. Si el pueblo es quien elige, que alguien me explique que cuando el pueblo decide es autoritario y cuando decide uno solo es democracia. Democracia. Se trató de una tragedia que se pudo haber evitado con sentido de responsabilidad, patriotismo, valor y decisión a la altura de las circunstancias. Lo que no predominó se debió a la política económica, a la contención del tipo de cambio impulsada por Carlos Salinas de Gortari, situación que fue advertido previamente. En dicho periodo los bancos otorgaban créditos sin respaldo alguno, con la pura firma. Accionistas y altos funcionarios
pidieron créditos baratos por muchos millones de pesos. Cedillo no era el candidato, fue el relevo presidencial, su carrera se construyó en torno al FOBAPROA. El FOBAPROA originalmente asumía deuda a cambio de bonos que se le otorgaba, cubría a deudos privados, pero esa no era su función, era una especie de seguro del ahorro bancario para sanear con las propias cuotas bancarias realizadas previamente. Cuando se informó al Congreso ya era un desastre, la economía colapsó, la deuda aún sigue, la deuda de un país no se paga nunca porque se paga todos los días. Cedillo ha dicho que se auditó el FOBAPROA y se entregaron los resultados, miente, feo. Posteriormente se entregó al Congreso un disco encriptado, para lo cual se distribuyeron 5 llaves password para acceder a la información de los beneficiarios. Entregó simbólicamente a la presidenta Sheinbaum los documentos del FOBAPROA, cuyo testimonio de su existencia para desmentir a Cedillo, que finalmente se revelaron por los partidos de izquierda, el PAN y el PRI, se negaron. Es un testimonio de lo que hicieron necesariamente para proteger los intereses de los grandes ricos y poderosos del país. Conocer la historia respecto a la viabilidad de enjuiciar al presidente o al expresidente Cedillo. La presidenta dijo que no se trata de un tema penal, es un tema de que opine el pueblo de México y conozca lo que ocurrió desde a la nación. ¿Cuál credibilidad puede tener un presidente que vendió el ferrocarril y después se fue a trabajar a quien se la vendió? Eso aquí en China se le llama conflicto de interés. Es necesario recordar porque quien no conoce su historia puede cometer los mismos errores. ¿Qué soporten? No soportan que no hubo un deslinde con López Obrador. Nosotros nunca vamos a traicionar nuestro origen, ni lo que pensamos, ni nuestros principios, ni al pueblo de México. Jamás somos continuidad del inicio de la Cuarta Transformación, manifestó la mandataria respecto a las críticas por parte de algunos periodistas de que AMLO se está escondiendo. La molesta mucho, o les molesta mucho el cariño que el pueblo de México le tiene al expresidente López Obrador. AMLO está en su casa en Palenque escribiendo, está contento, se ha de estar riendo, vamos bien, el pueblo está con nosotros. La titular del Poder Ejecutivo evidenció al periodista Carlos Loret de Mola, quien presentó un tiroteo en Yemen, Sinaloa, como violento enfrentamiento ocurrido en Sinaloa, y luego se quejan de que la sección del detector de mentiras dijo con sarcasmo, hay niveles. En el caso hipotético de que hubiera un rescate del sector bancario, la presidenta dijo que ella nunca emprendería las acciones que realizó el expresidente Cedillo. Nunca cometería actos de corrupción y pensaría primero en los de abajo. Esa es la diferencia, nunca se rescató a los pequeños deudores. En el mundo pues hubo otras formas que se rescató a los bancos, el gobierno los absorbió y después los vendieron. El modelo es distinto. Antes de estaba el neoliberalismo, corrupción, discrecionalidad. Jamás pactaremos con el gobierno extranjero para una transición en el país. No somos lo mismo, afortunadamente. Sheinbaum Pardo comprometió a revisar el caso de Israel Vallarta, quien lleva más de 19 años preso sin que se resuelva su situación jurídica. Supuesto complique el caso de Florencia Cassette. La presidenta ofreció a la gobernadora de Veracruz, Rocío Nale, más apoyo de la Guardia Nacional tras el asesinato de Germán Anuar Valencia, candidato morenista para el municipio de Cosquíhuil. La presidenta señaló que los nuevos aviones de Mexicana de Aviación están por llegar, provenientes de Brasil, ya que hubo un retraso en la entrega. Se tienen que seguir buscando las mejores condiciones para el sector automotriz. El acero, aluminio fue una buena llamada con el presidente Trump para lograrlo. 73.735.429.262 pesos, es decir, 7 millones de dólares, la cantidad total del FOBAPROA. Lo que ocultó Cedillo mucho descartó, dijo el titular de la UI. Los trabajadores deben tener derechos salariales, condiciones laborables y seguridad social. Estamos trabajando para ello. Que los legisladores revisen bien los casos, dijo la presidenta respecto al procedimiento de desafuero en contra de Gerardo Vargas Landeros, presidente municipal de Ahome, Sinaloa, por supuestas irregularidades en sus funciones. En la sección de mujeres en la historia se recordó a las costureras del 85, quienes murieron con el sismo de aquel año y que posteriormente supo que trabajaban en condiciones infrahumanas y sin derechos ni prestaciones laborables, lo
que propició la creación del Sindicato de Costureras en el marco del Día del Trabajo. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se pronunció respecto a la medida del Fondo Bancario de Protección del Ahorro, FOBAPROA, lo cual fue implementada en el año de 1994 en el sexenio del presidente Ernesto Zedillo Ponce de León, que buscaban aminorar una crisis financiera para México en ese periodo de tiempo. Tras esto, la mandataria fue lo que nos comentó. Y bueno, gracias, que estén bien. Esto fue La Mañanera del Pueblo. La salud es vida.